seven, six, five, four, three, two, one. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa Plan de Vuelo. Hoy es jueves 28 de marzo del año 2013 y estamos transmitiéndoles para ustedes en estos días santos, días de vacaciones que muchos están reposando. Y bueno, a petición del público vamos a abordar un tema que la semana pasada causó mucha polémica en sus llamadas. Y bueno, decidimos repetir el tema, pero de una perspectiva distinta para que usted haga su juicio, para que usted conozca más allá de lo que la semana pasada nos hablaron de la masonería. Pero antes de entrar en tema, le doy la cordial bienvenida a quien me acompaña en este vuelo informativo como copiloto, a Fabiola Lara. Fabiola, muy buenas noches. Luis Rubén, muy buenas noches a todo nuestro público, mil gracias por su atención. Así es, y bueno, antes de darle la bienvenida a nuestras invitadas de la noche, vamos a ver e iniciar el vuelo con una de las películas que nos va a dar el eje narrativo de este programa. Vamos a comenzar con un viaje hasta la Roma, en plena sucesión papal, otra vez para darle rienda suelta a este viaje por la masonería en México. Vamos a darle, por favor, corre video. Bueno, regresamos, estamos aquí en plan de vuelo y bueno, estamos viendo la escena de una película que, bueno, todos hemos visto. La semana pasada veíamos Código Da Vinci, la mayoría, esta película la ha visto Ewan McGregor y Tom Hanks, pero dinos, Fabiola, ¿qué piensas de Ángeles y Demonios? Y quiénes son nuestras invitadas, por favor. Bueno, siguiendo con el mismo tema de la semana pasada, pero ahora tenemos a las féminas que practican la masonería, la licenciada Terminel y la licenciada Patricia Martínez. Un gusto que nos hayan acompañado. Gracias a ustedes. Bueno, veíamos escenas de esta película Ángeles y Demonios del mismo autor, el libro Dan Brown, el mismo protagonista, Tom Hanks, sobre estos Illuminati que trataban de hacer esta conspiración y donde, bueno, hay mucho de mito, hay mucho de realidad y, bueno, tiene mucho que ver con este simbolismo masónico que la semana pasada nos daba a conocer Auden Acosta. Y repetimos el tema porque, licenciadas, hubo mucha polémica, mucho entusiasmo de la participación de la mujer en la masonería. Mucha gente totalmente desconocía que la mujer estaba participando en la masonería. ¿Qué opinión nos pueden dar sobre, primero que nada, si se sienten discriminadas dentro de la masonería y si existió la discriminación en la masonería hacia la mujer? Bueno, sí, en un principio, siglos atrás, la mujer luchó mucho por conseguir y darse su lugar dentro de la masonería. Fue un camino largo, un camino difícil, pero bueno, gracias a Dios ha habido hermanos hombres que nos consideran sus iguales y que nos dan la mano y nos abren este paso a la masonería, ¿verdad? Primero bajo su protección, por así decirlo, y luego ya después auxiliándonos a formar masonería femenina, lo que es en sí la masonería femenina, ya trabajando solas. Ya trabajando usted sola, porque la semana pasada tuvimos una polémica y interesante las llamadas que se hacían, pero Fabiola andaba más puesta preguntando sobre la masonería femenina. Bueno, ahora la dejamos a que pregunte porque anda muy entusiasmada. A ver, Fabiola. Bueno, ¿qué significa para una mujer, qué significa para ustedes ser masonas? La que sea. La que sea. Bueno, para mí ser masona es un honor, es un orgullo, es una gran oportunidad porque no todas las mujeres tienen el conocimiento, ¿verdad?, de que existe esta asociación, de todo el potencial, nos da la oportunidad de conocernos a nosotras mismas y conocer todo el potencial que tenemos. Pues es una gran oportunidad en todos los sentidos, de mejorar en lo moral, en lo intelectual y en lo espiritual. Licenciada Patricia, ¿para usted qué significa ser masona? Para mí ha sido también una satisfacción muy grande el hecho de que anteriormente yo me sentía que me faltaba algo en mi vida. Al investigar encontré con la masonería y afortunadamente me invitaron a ella y hoy me siento más completa, más plena.
les ha ayudado a encontrar entonces algo de sentido más allá, digo, de lo que tenemos, entendemos muchas veces como vida, el trabajar, los hijos si tienen hijos, atender la casa, o sea, les ha dado un sentido a su vida sin dejar las labores de casa. Claro que sí, es un complemento, es un complemento, es un apoyo, son bases para cualquier cosa en la que nosotros nos desempeñemos, y es desde el hogar hasta profesionistas, la mayoría somos profesionistas, nos da las bases y nos da el apoyo. Además de la preparación, es una fraternidad. Esto es para mí fue un regalo. Yo entré por conocer, por estudiar, y me encontré con ese gran regalo que es la fraternidad masónica. Es una familia, somos una familia. La palabra fraternidad es la clave ahí. ¿Cuál sería la historia de la masonería femenina en México? Esto es, ¿cuántos años hay que se creó, que se instituyó? ¿Cuántas logias hay en México, licenciada? Pues logias aquí en México sí hay mínimo alrededor de unas 60 aproximadamente. ¿De mujeres? De mujeres. ¿Ustedes pertenecen a? Pertenecemos a una de ellas, a Verdad y Fraternidad. Y aquí en Chihuahua existen, bueno, aquí en Capital existen alrededor de 3, Son ¿no? 3. Alrededor de en 3. La capital. En el estado 5. 5 en Chihuahua. Pero sí existe mínimo, sí existe una logia en cada estado. Sí, son alrededor de 60 logias bajo la Gran Logia Unidad Femenina Alma Mexicana, que es a la que nosotras estamos jurisdiccionadas. Hay otras grandes logias que también trabajan dentro del país y están en la mayoría de los estados de la República. Nos hablan de 3 logias en la capital aquí del estado y nos hablan de 5 en el estado. Así, muy incipiente todavía en Chihuahua la masonería femenina entonces. Sí, así es. No somos muchas, pero Pero montoneras, ¿no? Sí, va creciendo a una velocidad muy impresionante, rápida, muy importante. impresionante. Tenemos en Chihuahua alrededor del 98-99, que fue cuando empezó aquí en Chihuahua, y ahorita ya son 3 aquí en el estado de Alma Mexicana. O sea, en teoría es de los 90, finales de los 90 para acá es que la masonería mexicana, la masonería femenina empieza aquí en Chihuahua, entonces es muy poco el tiempo. Es muy poco, así es. Y Alma Mexicana, que es la gran logia que cuenta con el mayor número de logias a nivel nacional, ocupa el 3er lugar a nivel mundial en cuanto a su, ¿qué se podría llamar? Desplazamiento, en cuanto a la velocidad con la que va abriendo logias y logias, cada vez después de Inglaterra y después de Francia. Órale, o sea, que estamos diciendo entonces que las líderes pues serían las mujeres inglesas y francesas, en todo caso. Sí, ellas fueron las pioneras. Las pioneras. Las pioneras en la masonería femenina, Francia sobre todo. Hay una aseveración que yo leía investigando sobre masonería femenina, precisamente para que no nos van a agarrar en curva, y encontré la aseveración de que sin masonería femenina no tendríamos ahora a las mujeres sufragando, teniendo voto libre. Así es, fue uno de los grandes logros de las mujeres masonas, el derecho al voto y el derecho a que se le reconociera el trabajo remunerado a la mujer y también a que se le reconociera la igualdad en la remuneración junto con al hombre, ¿verdad? Fíjate qué interesante, tú que estabas tan interesada la semana pasada con Auden, fíjate el voto femenino, porque aquí tocamos, en semanas pasadas tocamos algún tema de una aspirante panista a diputada que fue discriminada porque en algún pasado no muy remoto se dedicó al modelaje y le negaron su derecho a participar. Entonces veíamos cómo era incongruente que un partido político como Acción Nacional fuera el pionero en poner una candidatura a una presidencia a una mujer con posibilidades reales de ganar, y bueno, le limitaba el derecho a una mujer en pleno siglo XXI a participar en una contienda por haber sido modelo en su pasado. Pero bueno, Fabiola andaba muy sobre y ahorita la veo muy sobre, ¿sabes, Fabiola? Yo creo que esa es una aseveración muy importante, el hecho de que, bueno, gracias al movimiento de mujeres masonas se haya logrado estos derechos políticos de los que hoy gozamos, porque ¿cómo han sentido ustedes que lo toma la sociedad y principalmente su familia? ¿Cómo toma la familia cuando una mujer le dice que es masona? Porque tengo entendido que para, bueno, ingresar, o uno de los requisitos es que la pareja sepa
que se va a iniciar y que, bueno, la pareja esté de acuerdo o lo avale, porque, bueno, la masonería no va a estar en equilibrio si hay un choque ahí con la pareja. Entonces, ¿cómo lo toma la pareja, cómo lo toma la familia cuando la mujer les dice voy a iniciarme? Pues lo toma bien. De hecho, bueno, si ya estás casada, pues sí, es el consentimiento, bueno, no tanto consentimiento, porque igual aunque no quiera entramos, ¿verdad? Aviso, el aviso. El aviso, nada más. ¿Advertencia o amenaza? No, es tomarlo en cuenta, ¿verdad? Tomar en cuenta la pareja del interés que tenemos y el querer ingresar, ¿verdad?, a la logia. En el dado caso que sean solteras, ahí es pues darle el comentario a sus papás, tomarlos en cuenta. Pero bueno, en mi aspecto personal, pues siempre me apoyaron, mi familia siempre me apoyó y me apoya. Qué interesante es ver el papel que hay cuando en este caso uno de la pareja no comparte la masonería, pero ha de ser más fácil cuando lo comparte. No sé si alguno de ustedes sea el caso. No, gracias a Dios. Gracias a Dios, no es el caso porque, bueno, nosotros realizamos entrevistas, ¿verdad?, para aceptar miembros, y una de las preguntas es precisamente esa, ¿verdad?, que si la familia sabe y qué piensa, porque, bueno, nosotros al trabajar en nosotros mismos es para ser un apoyo primeramente de nuestras familias y ser un apoyo a nuestra comunidad y para la sociedad. Entonces la masonería, al ver que hay algún detalle en el que pues los familiares no estén de acuerdo, es mejor que regresar a la persona y que platique. Puede ser que platique o que se reafirme, no se vaya. De manera que la masonería sea una ayuda y no sea una creación de conflictos, ¿verdad? Lo menos que queremos nosotros es que haya conflictos dentro de las familias, es al contrario, nuestra misión es al contrario. Fíjate, es importante ver cómo la actividad de una de las mujeres de la masonería femenina en la familia es precisamente para unir a la familia. Se trata de unir a la familia y no de provocar conflictos. No de provocar conflictos. ¿Cuántas veces no vemos que en las mismas familias se causan conflictos de índole político? Hermanos que están peleados por un partido político, padres que se pelean por partido político, primos, o por un conflicto religioso, por una divergencia, aunque compartan la misma religión, por una divergencia de índole dogmático, bueno, se pelean y son pleitos a muerte. Y la verdad es que se vuelve interesante ver que la gente conozca que la masonería puede ser el punto de convergencia para poder mantener unida a la familia. O sea, porque es un aspecto poco conocido de la masonería, lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Bueno, y para mantener unida a la familia, ¿qué tan común es que sea el papá masón, mamá masón y los hijitos masones? O sea, a lo que me refiero yo, se transmite, es una situación que se transmite. ¿A ustedes les gustaría que sus niños fueran en determinado momento masones o no? O sea, lo que se ve es que solamente es un miembro de la familia, que si bien la familia lo avala, pero pues nada más es él y punto, o si se llega a contagiar esa inquietud. Pues sí se contagia. No son muchos los casos en que los dos miembros de la pareja son masones, pero el respeto en la masonería es primordial. Entonces, si solo es un miembro de la familia, sí se da el caso a veces que los hijos sigan como en mi caso. Mi papá no fue masón, pero estuvo en las juventudes, y mi abuelo fue masón. Entonces sí traigo ya eso como de familia. Mi esposo no es masón, él me respeta, pues no tenemos ningún conflicto en ese sentido. Sí, es el hecho de que te apoye tu familia, ¿no? El hecho de que cuando te toca ir a trabajos no haya ningún problema. En mi caso yo no tuve ningún familiar que era masón, y simplemente por el hecho de que yo empecé a investigar, ¿verdad? Y fue que empecé a dar con la masonería. Es muy interesante. Como decíamos, a un corte, Fabiola, licenciada. Vamos a un corte, regresamos aquí a su programa Plan de Vuelo. Les recordamos que es hoy, jueves 28 de marzo, y estamos platicando ahora con lo que es la masonería femenina en México, en Chihuahua, en el mundo. Y bueno, un tema que usted nos pidió que repitiéramos, que abordáramos la semana pasada. Regresamos. Bueno, seguimos en su programa Plan de Vuelo, seguimos conversando con las licenciadas, pero antes vamos a ver un fragmento de la película Ángeles y Demonios.
Bueno, pero antes de irnos hay una duda que me carcome. Licenciada, ¿qué religión profesa? Católica. Licenciada, ¿qué religión profesa? Católica. Bueno, esta pregunta es porque mi duda es la siguiente. ¿Es posible profesar al mismo tiempo religión católica, cristiana, lo que sea, con la masonería? Así Sí, es. así es. Sin ningún problema. Porque No. si nos vamos por ejemplo, a la iglesia católica, dice terminantemente no. Bueno, es que ahí en algunos casos, más que la iglesia, es algo histórico, ¿no? De una persecución, más que la iglesia lo prohíba. Sí. Así O sea, es. Fue un momento histórico de pugna entre jerarquías eclesiásticas y masonería por la situación política del país en ese entonces. No tiene nada que ver nuestra postura con la religión. No chocan No, los no. principios, dogmas, no hay un punto de conflicto en el cual no se pueda llevar. No, vaya, nosotros creemos en Dios, es un requisito para entrar el creer en Dios. Puede entrar cualquier persona, cualquier religión que profese creyendo en Dios, es correcto, está bien. Nosotros lo llamamos gran arquitecto del universo precisamente para evitar eso, la diversidad de nombres, ¿verdad? Jehová, se- Alá, Así Yahvé, es. ujú. Buda. Así Sí. es, porque, pues, vaya, nuestra misión es unificar, entonces no hablamos de diferencias, no, al contrario, los principios en la masonería son principios de fraternidad, igual que los que maneja la religión, son principios de amor, de libertad, de respeto, de tolerancia, vaya, los mismos valores y los mismos principios los trabajamos ahí, no crea conflicto alguno. O sea, Así es. podemos decir que el lema de Francia, de la Revolución Francesa, fraternidad, igualdad, igualdad. y igualdad, pues son originarios, pues nacen de la masonería, ¿no? Así es. Incluso la división de los poderes nace de la masonería. Como los conocemos, la división de los tres poderes, Locke, Montesquieu eran de los grandes maestros masones de la Ilustración. Entonces, bueno, por ahí nos va dando un entre, y ahorita que veamos Ángeles y Demonios, vamos a ver otro pedacito de Ángeles y Demonios para que ustedes en casa le vayan encontrando el saborcito al caldo, a este tema de la masonería y la masonería femenina. Corre video. Bueno, regresamos, estamos viendo un fragmento de Ángeles y Demonios basada en la novela homónima de Dan Brown. Y platicábamos cómo el Código Da Vinci quizás sea la película más famosa, el libro más famoso de Dan Brown. Bueno, en este caso vemos cómo al llegar a las iglesias aquí de Roma, cuando van construyendo la trama y a los monumentos, pues hay mucha simbología masónica que va descifrando el autor. Y como nosotros desconocíamos muchas veces que era simbología masónica, sobre todo en los templos que fueron construidos precisamente por los albañiles o los masones. Cada uno nos explicaba el maestro Audien Acosta el significado de la palabra. Sí, Entonces, porque teníamos que albañil provenía del francés, que de ahí se derivaba la palabra, que eran precisamente constructores. Así es. ¿Qué construye la masonería? Bueno, la masonería en sus inicios eran los constructores de catedrales, ¿verdad? Esos grandes edificios que había en Europa. Ahora se le llama masonería especulativa. Ya no hay personas de distintas profesiones que muchas veces no tienen nada que ver con el ramo de la construcción, pero nosotros hablamos de que somos constructores de nuestro propio templo. Nosotros levantamos nuestro templo con virtudes y desterrando nuestros vicios, con principios y con virtudes. Entonces, toda esa simbología o todas esas herramientas que utilizan los constructores de la antigüedad tienen ahora una simbología de tipo moral. Así es. mira que es bien interesante encontrar que es una simbología de tipo moral. O sea, a la larga, ustedes, ahorita mencionadas, se sienten plenas porque se han encontrado que eran mejor de lo que ustedes pensaban a través de los trabajos en la masonería. Así es, y es el hecho de descubrir más, ¿verdad?, nuestras facultades, de poner más atención a nuestros sentidos. ¿Dedica mucho tiempo a practicar la masonería? ¿Qué son los rituales, las citas? ¿O realmente no es tan absorbente? ¿O es en función de lo que cada quien pueda dedicar?
No, pues eso funciona a lo que cada quien le quiera dedicar, ¿verdad? Sí, O sea, es tan absorbente como tú lo quieras como tú lo hacer. quieras. Nosotros trabajamos una vez a la semana, nos reunimos, nuestra logia Verdad y Fraternidad se reúne los viernes a las 7:30. Trabajamos alrededor de 3 horas y es solo una vez por semana. Claro, hay trabajos y estudios que uno no tiene que presentar y que a lo largo de la semana, de acuerdo a nuestras ocupaciones, nos organizamos y los llevamos, pero es mínimo, en realidad no es tanto. O sea, es bien importante ese punto porque mucha gente cree que es muy absorbente. O sea, comparándolo, bueno, pues es como la gente que equivale va a su servicio religioso el domingo o el sábado, el de que corresponda. Entonces sería más o menos un equivalente, ¿no? Que uno le va dedicando el tiempo que uno necesite muchas veces o que le quiera dedicar. El punto es muy importante. No sé Sí, qué otras preguntas aquí. tenemos ahí del público. Bueno, la señora Delia Jiménez nos pregunta, ¿qué papel ocupa hoy la mujer al interior de la masonería? Bueno, pues un papel, ustedes nos pueden decir, o sea, qué tanto ha crecido ahora y sobre todo en Chihuahua, ¿cómo lo perciben ustedes que ocupa el papel de la masonería en Chihuahua? ¿Cómo lo perciben ustedes? Bueno, como mencioné, yo veo que cada vez son más mujeres las que están interesadas en estos temas, que va teniendo un crecimiento muy rápido, que nuestros hermanos masones nos reconocen, nos abren sus puertas. Trabajamos por separado, como siempre, pero en reuniones que son abiertas nos toman en cuenta, nos invitan, incluso nos recomiendan personas y las envían con nosotros, personas interesadas. ¿Ah, sí? Así es. Bueno, y una de las cosas que nos llama la atención aquí, una pregunta nos hace Rodrigo Ruiz sobre Margarita Maza de Juárez. ¿Ustedes saben si fue iniciada en la masonería? Nos pregunta aquí Rodrigo Ruiz. Pues no existen registros que se sepa, ¿verdad? Se dice, bueno, por estar al lado de don Benito Juárez, que probablemente ella pudiera de alguna u otra manera colaborar, pero no dentro de una logia masónica. Nada comprobado. No, nada comprobado. registrado. Bueno, ¿y en qué partes del mundo, nos pregunta nuestro público, en qué partes del mundo existen logias masónicas femeninas? Bueno, existen en Inglaterra, que es donde inicia, en Francia, España. ahorita, bueno, en España, en México, obviamente, en Chile, en Argentina. Estados Unidos. En Estados Unidos no tengo yo conocimiento, son En como Estados más Unidos. conservadores en ese aspecto. Trabajan, sí, como como centros paramasónicos, les llaman, como en apoyo de los hermanos, más dándole un tinte de beneficencia, ¿verdad? Todas las obras de beneficencia de ellos se canalizan por ese medio, pero ya trabajando como Logia femenina, no. Qué interesante. Hay aquí una pregunta ahorita que mencionan lo de Estados Unidos, que hay altruismo de personas en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, en atención a niños quemados. ¿Qué tanto conocen ustedes? Digo, ya mencionaban que sí es parte del trabajo. ¿Qué tanto conocen ustedes de eso? Bueno, la masonería en sí no tiene el fin de obras de beneficencia, o sea, no es su finalidad. Su finalidad es la educación, más bien, ¿verdad? Educarnos y trabajar en nosotros mismos. Pero una parte de la masonería, como en sus comisiones dentro de su organización, sí tiene esa finalidad, ¿verdad? Este grupo que me comentaba son los Shriners. Los Shriners. Así es. Ellos trabajan como una asociación paramasónica. Son masones, ok. pero trabajan, sí, Sí, como que es ¿Qué- un poquitito aparte, por decirlo así. dentro, pero no es una logia, vaya, sí. Pues es sí. una asociación paramasónica. Para traducirlo en ranchero sería dentro pero afuera, ¿no? Juntos, pero O no afuera pero revueltos. adentro, o juntos pero no revueltos. Sí. Sí, es interesante esta pregunta que nos hacía Sebastián Méndez. No sé si tengas otra pregunta por ahí. Bueno, ya vamos a corte. Vamos a corte mejor. Perdón. Vámonos a corte. Bueno, continuamos en esta charla tan interesante. Tengo una pregunta, a ver qué me pueden responder. ¿Los masones de qué partido político son? O hay, me refiero,
¿la ideología de los masones comparte o se apega más a la ideología de qué partido? O bien podemos ver masones en el PRI, en el PAN, en el PRD, en el PT. ¿Para cuál se inclina? No hay ninguna preferencia, o sea, es igual como la religión, o sea, cada quien... La filosofía masónica es compatible con la del PAN, con la del PRI, con la Sí, o sea, cada quien es libre de elegirlo, ¿verdad? De elegir tanto, así como su religión, igual su preferencia de partido político. Así es, los principios son universales y se adaptan a las ideologías de cualquier partido. Ahorita hay masones en los distintos partidos políticos. No vemos nosotros política dentro de nuestros trabajos. La preferencia de cada masón, si trabaja dentro de algún partido, pues es personal, ¿verdad? Así es. Eso es importante aclararlo, porque bueno, tradicionalmente se pensaba que un partido político o un partido político conservador estaba peleado con la masonería, que la masonería está más ligada a los progresistas, a los de ideología más progresista, centro izquierda o izquierda misma. Entonces sí es importante aclarar que cualquier persona, como la religión decían ustedes, bueno, sí, aunque los partidos políticos están muy desprestigiados, digo, ahora se cambian de partido para ocupar las candidaturas, y como lo hemos visto en semanas recientes, se van del PAN al PT y al PRI al PAN, y se andan ahí prestando nomás las siglas como si estuvieran rentando alguna franquicia. En la masonería no sucede esto, obviamente. Y bueno, es importante preguntarles algo que nos intriga de las películas, sobre todo cuando hemos visto Ángeles y Demonios, hemos visto Código Da Vinci. Hay muchas leyendas sobre los rituales de la liturgia masónica, que si matan una gallina, que si le cortan sangre, que si todas estas parafernalia que se ha construido alrededor de los mitos sobre la masonería. ¿Qué tan ciertos son estos ritos así medio fumados que salen en las películas o inventados? ¿Qué tanto es mito y qué tanto es realidad? Bueno, mira, en el caso de los cortos de la película que nos están poniendo, yo sinceramente no he visto la película, pero por lo que me he podido dar cuenta, pues no tiene que ver con masonería. Se habla así de muchos mitos, pero pues son eso, ¿verdad? Mitos. Y sobre todo si son películas, pues lo que buscan es jalar gente. Entonces manejan el morbo, la curiosidad y todo esto. Está bien, ¿verdad? Como seres humanos nosotros tenemos el derecho de dudar, pero todo derecho conlleva un deber, y entonces el deber de nosotros y de cualquier ser humano al momento de dudar es investigar. Entonces está bien, podemos ver las películas o leer libros, pero siempre es bueno investigar, a ver de dónde proviene, qué finalidad tiene, y formarnos un criterio, ¿verdad? Como seres pensantes que somos, no aceptar todo lo que nos pongan. Claro, a diferencia de lo que es la Iglesia Católica, y lo digo con todo respeto, pero la Iglesia Católica o ciertos movimientos o corrientes de la Iglesia Católica siempre están a favor de cuando hay una película que critica a la Iglesia, toca un tema ríspido. Vamos a pensar en el caso del crimen del Padre Amaro. Luego buscan prohibirla y buscan censurarla. Yo no he visto, al menos el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, otras películas, yo no he visto que la masonería se una para censurarlas. Creo que hay una diferencia interesante en lo que ustedes nos refieren a la libertad. Es decir, ustedes lo dicen adecuadamente, ustedes pueden ver lo que quieran, pero tienen el derecho a dudar y tienen que investigar para corroborar. Así es. O sea, porque aquí, por ejemplo, en la película que estamos viendo, los Illuminati andan tratando de armar una conspiración para hacerse del poder del Vaticano. En el Código Da Vinci era buscar la descendencia de Cristo, en el caso de María Magdalena, y quién era la descendencia, ¿no? Entonces ahí vemos, hay una serie de tramas en otras películas, vemos muchos mitos, vemos incluso hay algunos libros o novelas de ficción donde la trama tiene que ver con la masonería. Incluso se habla de los símbolos del dólar y la pirámide y el ojo que todo lo ve, y hemos visto películas que se han basado en ello. Pero creo que vale decir que se vale dudar, se vale investigar, y a mí me llama mucho la atención que no se censure como lo ha hecho la Iglesia Católica, que a la larga, que logró con el crimen del Padre Amaro, que es una novela muy antigua de José Ica de Queiroz, logra la gran popularidad, y que fue la película más taquillera casi una década, además hace una década que se estrenó, y sigue siendo de las más taquilleras, el crimen del Padre Amaro. La censura por un lado
que se entiende la naturaleza de la Iglesia Católica y entonces se entiende la naturaleza de la masonería que usted nos explica como un ámbito de libertad. Y eso es muy interesante, Fabiola, explorarlo. Bueno, es un ámbito de libertad hacia lo interior, ¿no? Porque muchas veces para lo exterior sí se tienen, bueno, ciertas reservas, ciertas situaciones que no se comparten con la gente que, para nuestro público, la gente que no es masona, se le llama profano, si no me equivoco. Sí, Esa es otra sí. pregunta, ¿por qué profano? Porque si nos vamos al significado de profano, bueno, profano es alguien libertino que no respeta lo sagrado según la Real Academia de la Lengua Española. ¿Por qué profano? A la gente que no es masona, ¿por qué profano? Bueno, nosotros no le damos ese sentido, es simplemente que no es un iniciado. Es una persona que está fuera de la masonería. ¿Iniciado en qué? Pues iniciado en una nueva vida, ¿verdad? Iniciado en la masonería, pero no tiene el sentido así De hecho, discriminativo, ¿no? bueno, el significado deriva del latín, ¿verdad? Pro, fanus. Pro es antes y fano es templo. O sea, es antes de la iniciación. Eso, Antes de ese entrar al es templo. el significado que nosotros tenemos de la palabra profano. Mira qué interesante esa etimología, yo la Sí, muy desconocía. diferente a, Muy diferente a la por ejemplo, ese Real Academia significado. de la Lengua Ajá. Española. Exacto. Sí, bueno, es que los sentidos son distintos y el lenguaje masónico tiende mucho a eso, ¿no? A irse más o es muy simbólico de lo que en este caso estamos hablando de la palabra profano antes de la iniciación, que es interesante. Y también es interesante preguntarles de Juárez, ustedes como mujeres involucradas en la masonería femenina, ¿qué opinión, cómo ven a Benito Juárez? Ya les preguntamos de doña Margarita Maza de Juárez, pero ¿cómo ven ustedes, qué percepción tienen ustedes de Benito Juárez de García? El oaxaqueño más famoso quizás de la masonería, y qué opinión les merece, porque bueno, Mexicano. mexicano, mexicano. y entonces ¿qué opinión les merece? ¿Qué nos pueden decir ustedes como mujeres dentro de la masonería de ¿Qué significa Juárez? Benito Juárez para ustedes? Es un ícono para nosotros. Él trae, como vulgarmente nosotros decimos, el mandil puesto. Yo creo que desde antes de iniciarse, con esa fuerza que lo hace superar todos los obstáculos del lugar en donde nació, ¿verdad? Desde la pobreza en la que nació, pero ese espíritu lo lleva a alcanzar entrar en una logia, alcanzar la presidencia, ¿verdad? Y pues marca la historia de nuestro país, marca la historia de nuestros derechos. Gracias a él tenemos a la educación, ¿verdad? Que como la tenemos, laica y gratuita. Así es. Licenciada de Benito Juárez, ¿usted qué percepción tiene, qué nos puede decir? Bueno, pues de igual forma, pues es un personaje muy importante para nosotros aquí en México. Y pues de igual forma es hasta un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir para todos nosotros, ¿no? Es que en términos, ahora sí que de historia y de vida, de éxito, de contar una historia, creo que no hay mejor historia de éxito en la política mexicana que Benito Juárez, ¿no? San Pablo Guelatao, que hasta la fecha sigue siendo un pueblo limitado, abandonado, o dirían por ahí, polviento, no porque haya polvo, sino polvo del abandono. Y bueno, él sale de ahí, sale a la ciudad, y no solo sale a la ciudad sin hablar español. Sí, así es. Y uno de ahí, al alcanzar la presidencia de México, creo que ningún mexicano ha vuelto, ningún nativo indígena ha vuelto a repetir esa hazaña en este país. Desgraciadamente no lo hemos visto, al contrario, hemos visto cómo se han relegado nuestros hermanos indígenas, y en el caso, bueno, más reciente, que lo podríamos comparar porque viene de un origen similar, pues sería el de Evo Morales, ¿no? Un indígena. O Lula da Silva. Bueno, pero Lula da Silva no es indígena, Evo Morales sí, pero Lula da Silva Claro, viene... porque yo porque de un estrato totalmente bajo, Sí. sin ninguna carrera, logra ser presidente de Brasil. Esas historias de éxito son interesantes. Y bueno, ¿qué nos pueden decir que algunas mujeres en el mundo que hayan marcado la diferencia? O sea, que sean mujeres masonas que hayan marcado la huella en el mundo. No sé si tengan algún nombre, si lo puedan decir, obviamente, claro. Sí. Córtale. No hay, es decir, no hay por ejemplo, sabemos muchos actores, en el caso de Cantinflas es muy sonada, todo su lenguaje masónico, sabemos de mucha gente, pero imagino que en todo el trajín de la historia sabemos que, ustedes nos comentaban, en 1935 empieza la masonería en México, es difícil saber de mujeres de antes,
Digo, porque yo no sé si gente como Leonia Vicario se inició en algún rito. Pues no está registrada como masona. Traigo por ahí los nombres, porque son extranjeras la gran mayoría. ¿La gran extranjera? Entonces, sí. Entonces, por eso sí. Ok. Bueno, ahorita nos comenta los nombres, pero por lo pronto, mira, tenemos una felicitación y un ósculo de paz y armonía para mis hermanas, Jorge Esparza. Manda un saludo. Nos platicaban ahorita de los Shriners, y aquí hay una pregunta respecto que nos hace Mireya Rascón. Dice: en Chihuahua se respiran más libertades que en el sur del país. ¿Cómo creen que las percibe la sociedad? ¿Son respetadas o son atacadas las libertades en el sur del país? Yo creo que esta pregunta de Mireya Rascón se refiere que se siente más libertad en el norte que en el sur. Yo no sé qué opinión tengan ustedes respecto, yo creo, a la masonería se refiere aquí sí, muy claro. Bueno, yo creo que en el norte siempre ha sido como la mujer más tiene más autonomía, ¿verdad? En el sur es como más relegada, sí hay más sumisión, siempre detrás del marido, del esposo. Así que ustedes ya están proyectándose que ustedes son las que pegan en casa. No, claro que no. Claro que no, nosotros vivimos en un ambiente de igualdad, ¿verdad? Que es el que nos fomenta la masonería como complemento del hombre. En nuestra sociedad todavía no hay a lo mejor mucho reconocimiento en cuanto a la mujer masona. La mujer masona es discreta, como la mayoría de los masones. ¿Por qué? Disculpa que le interrumpa, Lic, pero esa es una interesante duda que traigo. ¿Por qué esa discreción? ¿Por qué si ya no estamos con tantas condenas como en el antaño? ¿Por qué esa discreción de no decirlo abiertamente, soy masón o soy masona? ¿Por qué se busca la discreción? ¿Por qué se busca el secreto? Bueno, el secreto no es una sociedad secreta, ¿verdad? De hecho ya antes a lo mejor era más difícil encontrar información, pero ahorita yo creo que la información está al alcance de todos, ¿verdad? De un clic. En el internet, exactamente, y encontramos mucho, casi todo, yo creo a lo mejor. Pero somos discretas porque es parte de nuestra disciplina en cuanto al silencio y al control de nosotras mismas. Y en parte porque, bueno, gracias a Dios no hay persecuciones ni nada de este tipo, pero sí hay cierto prejuicio todavía en cuanto a pues lo que hacemos, es mucho mito alrededor, ¿verdad? Mucho mito. Mucho tabú. Sí, pues el hecho de que existe demasiada información, sobre todo en internet, hay mucha información equivocada. Entonces hay personas precisamente todavía que tienen una visión, pues errónea. Que esto errónea, ¿verdad? De todo esto. Entonces el hecho de expresar yo soy masona, pues no sabemos si la persona de al lado qué visión, qué reacción tenga de la masonería. Entonces por eso pues es mejor calladito me veo más bonito. Y es que el fundamentalismo religioso, desgraciadamente, nos ha llevado a extremos tales de discriminación. Y bueno, nos platicaba, en la semana pasada nos hablaba un candidato, no quiso decir alguien que fue candidato, que él tocó la puerta de una casa y que le dijeron que él era masón, era quematemplos, y le cerraron la puerta en la cara. O sea, ese tipo de cosas que uno en la actualidad dice, ¿cómo es posible que sigan en pleno siglo XXI, sigan existiendo este tipo de discriminaciones en torno a la masonería y al hombre masón? Que sí, porque es importante decir, o sea, no es una religión, nos explicaba muy bien el maestro Audien Acosta, pregunta de Fabiola, no es una religión, es un movimiento que a mí me gustó mucho lo que decían ahorita, de construir el templo en uno, en uno mismo, y creo que eso es universal para todas las religiones, para todas las creencias. Todos queremos hacer de nuestro cuerpo ahora sí que un templo, y de nuestra alma un templo, y de nuestro intelecto un templo. Entonces, más que nada, a diferencia de otras sociedades civiles, por compararlo de alguna u otra manera, que bueno, el objetivo de las mismas es un beneficio material para la comunidad, se podría decir que la masonería busca un beneficio propio, o sea, pero para lo interior, no tanto para la comunidad en lo material. De hecho, primeramente es algo personal. O sea, el crecimiento desarrollo personal, porque al crecer personalmente puedo externarlo a mi comunidad.
y a la vez pues puede extenderse esto mundialmente. Pero el objetivo no es, porque mucha gente decía, bueno, pero es que ¿qué han hecho los masones? ¿Qué obras físicas hay? Bueno, pero finalmente nos explican, el objetivo no es ese, el objetivo no es construir parques, escuelas, regalar cobijas, ese no es el objetivo. No, el masón, bueno, como dijo mi hermana, trabaja en primer lugar en el interior de uno mismo, pero a la vez, conociéndose uno mismo, conociendo todo el potencial que tiene, este potencial se desenvuelve en el área en donde cada hermano o hermana esté trabajando. Hay aportaciones que han hecho los masones dentro de sus ámbitos laborales, ¿verdad? Vaya. Por eso se han visto a lo mejor masones en política, por eso tenemos esta asociación de médicos que apoyan los Shriners, así es, y practican, vaya, con el ejemplo dentro del área en la que se manejen ellos. Qué interesante, y pues, si quieren ahorita continuamos, vamos a un corte, Fabiola, licenciada, y regresamos para seguir platicando de las féminas en la masonería. Regresamos. Bueno, continuamos en Plan de Vuelo, retomando la pregunta que hicimos antes de irnos al corte. Licenciada, algunos nombres que nos pudiera mencionar de masonas que han hecho historia relevantes. Bueno, la historia nos muestra algunas mujeres muy aisladas, ¿verdad? Muy aisladas por la situación. O sea, no podemos hablar de una generación de grandes mujeres masonas siendo coetáneas. No. Son mujeres que han roto paradigmas, realmente. Tenemos Annie Besant, por ejemplo, en Inglaterra. Tenemos a Elena Blavatsky. Tenemos a Josefina Bonaparte. ¿Cómo no? ¿Ella qué grados alcanzó? ¿Alcanzó alguna posición importante, Josefina, en la masonería? Bueno, ella fue gran maestra, de una gran logia. Josefina Bonaparte fue la esposa de Napoleón Bonaparte. Así es. Tenemos, traigo varias, pero así más. Sabine de Pierrefonds, ella sí fue maestra constructora. Ella hizo esculturas para Nuestra Señora de París, en Francia. Para la Notre Dame. Así es. Marie d'Erasmus, que fue de Francia. Ella fue pionera de los derechos de la mujer y fundó una asociación, la Asociación por los Derechos de la Mujer. Que es lo que hablamos ahorita, ¿no? Fueron las mujeres masonas que empujaron el sufragio en muchas partes del mundo. En cada lugar se dio de manera aislada, más o menos por algunas épocas distintas, y luego hay lapsos, pero sí son las mujeres, me imagino yo, alguna de estas mujeres debe de ser las pioneras en cuanto al voto femenino. Imagino que aquí en México se habrá habido, pero pues estaban más calladitas. Sí, aquí en México fue más discreto. Se habla también de doña Josefa Ortiz de Domínguez, pero igualmente que como doña Margarita, ella no queda registrada, ¿verdad? Bueno, doña Josefa se puede entender más porque en ese entonces pues sabemos que Miguel Hidalgo y Costilla recibía los textos de la ilustración, de los enciclopedistas, los recibía de contrabando, y obviamente a base de estos textos es que se empieza a generar la conspiración de Querétaro. Y bueno, es lógico pensar que doña Josefa también compartiera algo del rito masónico que pertenecían ellos, ¿no? Pues cuando menos los ideales, no se sabe si ella estaba en alguna logia o no, pero bueno, se menciona por ahí, que probablemente, ¿verdad? Y probablemente, yo le decía ahorita, yo creo que el caso de Elena Vicario, si no hay registros, pero creo que candidata ideal hubiera sido, porque fue una mujer de esas que rompió paradigmas, y bueno, hoy en día la recordamos y le hacemos justicia y otras tantas mujeres. En la revolución imagino que hubo muchas mujeres que anduvieron, y no necesariamente de Adelitas, pero hay que recordar que hubo generales también, ¿verdad? ¿Hay alguna profesión u oficio común que más se vea, que podríamos decir, bueno, hay más abogadas que les nace el gusanito de la masonería, o más doctoras, o más ingenieras, o se está campechanito ahí en cuestión de profesiones? ¿O si hay alguna profesión así que se inclina un poco más a la masonería?
Bueno, en el tiempo que yo tengo, sí he visto variedad, ¿verdad? Hay abogadas, hay en el área administrativa también tenemos algunas hermanas. Yo creo que si alguna profesión o algunas hermanas he visto que coinciden más en esto sería en la educación, en el área de la educación. Tenemos varias maestras. Varias maestras. Oye, es bien interesante porque ¿El también... Bester no será más? Bueno, no, yo no lo dudaría, ¿eh? Digo, que tenga una mala reputación no significa que no sea una mujer inteligente, ¿verdad? Es otra historia de éxito, lo decíamos aquí cuando pasó que la arrestaron. Pues salió de Comitán para ser una de las mujeres más, Comitán Chiapas, para ser una de las mujeres más poderosas de México. Como sea, pero... Como sea, que rompió paradigmas hasta en su detención. Es verdad. Oigan, de veras, estamos bien agradecidos que hayan aceptado la invitación. Estamos bien agradecidos que nos hayan compartido y nos hayan guiado y abierto caminos, roto mitos, leyendas incluso. Y bueno, en esta película que les recomendamos ampliamente ahora que estén de vacaciones, que espero que estén de vacaciones, al menos reposen unos días, la vean, porque es una película que bueno, a lo mejor ustedes se van a reír, pero la trama es muy interesante y hasta a cierto punto. Les agradecemos mucho de ver a su presencia aquí en Plan de Vuelo y cuantas veces quieran venir, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, pues al contrario. Muchas gracias por invitarnos y espero que haya sido de utilidad nuestra información. No, para nuestro público ha sido muy útil. La verdad es que nos pedían mucho que viniera el programa sobre la masonería femenina. Aquí la licenciada... Sí, claro, la abogada principal. Abogada principal, así es. Al rato no descarte usted verla en grados de gran maestra. Pero bueno, le agradecemos mucho a Fabiola que haya estado aquí con nosotros, acompañándome en este Plan de Vuelo de este jueves 28 de marzo. Fabio, ¿algo más que agregar? Rubén, muchas gracias a nuestras invitadas, a todo nuestro público, mil gracias por acompañarnos en este Plan de Vuelo. Bueno, y recuerde que estamos días santos de vacaciones, muchos de sus hijos, sus sobrinos, sus nietos están de vacaciones, sáquelos a los museos de la ciudad, sáquelos a los museos cercanos. En Delicias está el Museo del Desierto, que es una joya de la museografía norte del país, uno de los mejores, Casa Chihuahua, Museo Casa de Juárez, el Museo Casa de Villa, la misma Quinta Gameros, el Museo de Arte Sacro, en fin, Museo del Juguete. Tenemos tantos y tantos museos. Vaya, aproveche y conozca su ciudad. Le agradecemos y nos vemos el martes. Hasta luego. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.